El hombre deconstruido. Seguramente lo has escuchado. Está mucho en redes sociales. E incluso si estás en el mundo estás buscando citas, estás buscando una pareja, seguramente te has topado con todo este tema de el hombre deconstruido. ¿Qué significa? Y me gustaría hacerte un pequeño paréntesis. ¿Alguna vez has escuchado que le estemos exigiendo a las mujeres, tú estás deconstruido? ¿Verdad que no? Entonces también cuestionémonos por qué es solo hacia los hombres. ¿Qué significa? Quiero disculparme de antemano con los filósofos porque voy a tratar de dar una explicación muy sencilla, quizás incluso simplista, pero no queremos que el video dure 45 minutos. Entonces, ¿qué es este tema de construir algo? Ok, deconstruir, como la palabra lo dice, es destruir o deshacer algo que ya estaba construido. Que para explicar mejor este término, vamos a verlo mejor como ingeniería inversa. ¿Qué quiere decir esto? Algo que ya está terminado, vamos a ver los pasos o lo que hubo antes. Todo este tema de construir empezó más bien como un tema del lenguaje y la forma en la que pensamos. Todo el tema de construir es un tema de ideas, de conceptos, no de cosas físicas, sino de conceptos preconcebidos que tenemos. Es de construir ideas de cómo llegaste a esa concepción. En la filosofía, después de hablar del lenguaje, en la filosofía se empezó a utilizar como una manera para deconstruir una idea, un concepto del autor filosófico que se estuviera dialogando y entender de todas esas red de ideas, cómo se llegó a él. El hombre tiene alma, de algún autor. ¿Cómo se llegó a esa idea final de sí o no o lo que sea, ¿no? Se tuvo que haber deconstruido y empezar a preguntarnos cada bloque conforme se iba construyendo ese concepto final. Eso significa deconstruir. Entonces, cuando estamos hablando de hombres desconstruidos, están hablando de hombres que ciertas nociones que tienen, cómo llegaron a ellas y que hagan la introspección para entender si esas ideas o las diferentes ideas con las que construyeron esa concepción son válidas y correctas, y más en la situación en la que vivimos hoy en día. Quiero hacer un punto muy importante. Un ser humano no se puede deconstruir. Eso no se puede, porque somos un ser integral. Podemos deconstruir ideas, conceptos, pero nunca un ser humano. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Ok, entendemos que no son personas, son ideas. Ahora bien, después de que se utilizó a nivel filosofía o cómo pensamos a través del lenguaje, se empezó a utilizar para temas sociales. Es decir, pasó de la gente que estudia filosofía a la gente que estudia temas sociales. ¿Okay? Y lo que estaban tratando de definir era la deconstrucción de ciertos preceptos sociales que tenemos, del que ustedes quieran, racismo, de cualquier tipo de ideología social. Y cuando hacen el ejemplo básico, el típico de por qué entendemos que cuando un bebé nace, si es hombre le ponemos ropa azul y si es niña ropa rosa. ¿De dónde viene esa concepción? Esa podría ser una deconstrucción válida. En realidad le puedes poner amarillo, verde, rojo, da igual, sigue siendo un niño o una niña, ¿no? Y más importante, un bebé. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Que usualmente toda esta gente que estudia demasiado el tema social empiezan a exagerar, igual que el feminismo, ¿no? Ya llegaron a igualdad, ya el feminismo se alcanzó hace mucho tiempo, ahora quiero más y más y más. Pasa lo mismo con todos los temas sociales. Entonces, por un lado hubo la corriente de la deconstrucción en cuanto a los temas de la comunidad LGBTQR, como sea, que no se discuten en este canal, pero toda esta idea de deconstruir que si, ¿qué es una mujer? Seguramente lo has escuchado, que hoy en día pareciera que la gente progre no nos puede definir qué es una mujer, y entonces hay que deconstruirse. Pero hay otra vertiente, que es específicamente la de este canal, que es en el feminismo. Los hombres necesitan deconstruirse, y como todas las cosas en las que se mete el feminismo, usualmente siempre acaba siendo a su conveniencia.
a lo que a ellas les conviene. Deconstruir ser un machista, estoy de acuerdo, eso me parecería correcto. Eliminar ciertas nociones que heredamos de generaciones anteriores y evitar ser machista. En esa parte hasta ahí llegamos y estamos de acuerdo. Hoy en día vivimos en feminismo y el feminismo lo que busca es igualdad. Igualdad de derechos y obligaciones. Eso es todo. Entonces, que no seamos machistas, pues sí, claro, hay que desconstruir ciertas ideas y entender que las mujeres, socialmente hablando, legalmente hablando, tendrían que tener los mismos derechos que un hombre. Esa parte, hasta ahí no hay discusión. El problema, y claro, eso se logró en los 70s, 80s a más tardar. El problema es que seguimos con el tema de la desconstrucción. Y nuevamente, nunca se lo pedimos a las mujeres, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que nos exigen con todo este tema de la deconstrucción de un hombre? Y, más importante, necesitamos como hombres deconstruir absolutamente todo, porque nuevamente, un ser humano no se puede deconstruir, no podemos ser una persona completamente diferente. Tenemos billones de conceptos y trillones de ideas. Entonces, sería un trabajo de toda la vida estarte desconstruyendo absolutamente cualquier noción que tengas. El cielo es azul, vas a deconstruir eso. Es un poco ilógico, eso es todo. Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Entonces, si hemos definido que deconstruir es destruir una serie de ideas previas para alcanzar una nueva idea mejorada, entendiendo que cada bloque que se tuvo para llegar a ese concepto, cada idea ahora es correcta, la pregunta necesaria que nos tenemos que hacer es: ¿cuál es el objetivo que queremos ganar? ¿Cuál es esa nueva idea? ¿Y por qué la tenemos que desconstruir? ¿Tenemos que desconstruir absolutamente todas nuestras concepciones? Me parece un poco riesgoso. Sí tenemos que empezar a preguntarnos cuál es esta nueva idea que queremos generar y cuál es el objetivo de desconstruirlo. ¿Está mal? ¿Está bien? Porque claro, en filosofía podemos hacer cualquier idea del autor que queramos y podamos tratar de ver si es válida o no y discutir, es parte de la filosofía. Pero a nivel social, ¿debemos de construir absolutamente todo? Esa es la pregunta para ti. Y ahora bien, a nivel feminismo, ¿por qué es solo el hombre el que se tiene que desconstruir y no la mujer? Estamos asumiendo, o como casi todo en el feminismo, estamos asumiendo que la única víctima es la mujer, que la única correcta es la mujer y la que nunca se equivoca y la que siempre está bien en las relaciones es la mujer. El culpable siempre es el hombre. De ahí viene esa noción de que piden hombres deconstruidos. Siempre estamos asumiendo o en la postura de que ellas siempre están bien. Nunca nos ponemos a justamente desconstruir esta idea de siempre están bien las mujeres en la relación. Ellas nunca son culpables de nada. No es culpable los dos al que no haya funcionado una relación, solo es la del hombre. ¿Por qué no estamos hablando de la desconstrucción de lo que hacen las mujeres en las relaciones? ¿Por qué el feminismo está empujando tanto la desconstrucción del hombre? ¿Por qué? Porque están buscando realmente hacernos menos masculinos. Es decir, que tengamos estas nociones de el hombre moderno o nuevas masculinidades o hacernos creer que realmente existe, como si fuera una realidad, masculinidad tóxica, que si viste mi capítulo anterior, no existe. Hay acciones tóxicas, más no masculinidad tóxica. Entonces el feminismo está tratando de ponerse en una postura en donde ellas están bien, no hay discusión, no nos vamos a desconstruir las ideas feministas, pero sí lo que hace que el hombre sea hombre, o las acciones que hace el hombre, o más importante, quizás incluso como una herramienta de manipulación. En este canal les he enseñado muchas formas de manipulación de las mujeres con energías, con leyes, con ser caballeroso, con confundir proveedor con protector. Hay muchas maneras de manipularnos como hombres y esta es una de ellas. Es, si no haces lo que yo quiero, no eres un hombre deconstruido. Y ojo, antes ya dije, estoy de acuerdo que hay ciertas ideas que sí tenemos que deconstruir, como el machismo, pero cuando estamos pensando que hombres y mujeres son iguales,
ya se alcanzó el feminismo. Entonces, no debemos de construir lo que nos hace hombres a los hombres, solo porque a las mujeres no les guste, solo porque los hombres seamos competitivos o tengamos ideas propias o nos guste tomar riesgos o podamos ser un poquito más agresivos o no sé, muchas cosas que quizás a las mujeres no les gusta cuando no les conviene, obviamente. Cuando sí les conviene no tienen ningún problema. Pero ¿por qué debemos de construirnos en cosas que quizás no deberíamos hacerlo? Podemos hacer el ejercicio de deconstruir el por qué el hombre hace ciertas cosas, pero no deberíamos, los bloques que se requirieron para llegar a esa concepción, no deberíamos nulificarlas utilizando ideas feministas. Debemos usarlas, si es que las llegamos a cambiar, con ideas de justicia, igualdad y lo que nos hace hombres. La idea que ustedes quieran, estoy de acuerdo en deconstruir, siempre y cuando esa deconstrucción sea basado en lo que los hombres consideramos correcto y que socialmente sea correcto. Es decir, no estoy diciendo cosas inmorales o ilegales, ¿correcto? Pero no podemos aceptar las nociones feministas como válidas. Por ejemplo, mucha de la deconstrucción de las mujeres es aseguramos que vivimos en un patriarcado. Y por favor, vayan a ver mis videos sobre patriarcado o si realmente los hombres tenemos una ventaja en este mundo. No vivimos en patriarcado, vivimos en matriarcado. Pero las mujeres están diciéndonos, no, obviamente vivimos en un patriarcado, entonces tú te tienes que deconstruir para que ya no sea patriarcado. Mejor discutamos si es un matriarcado o un patriarcado para ver cuál de los dos tenemos que desconstruir. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, yo soy el autor, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Ahora, la última pregunta, y quizás la más importante. ¿Como hombre debemos deconstruirnos? Entendamos, como individuos no podemos hacerlo, podemos deconstruir ideas, concepciones. Ahora, ¿es válido que las mujeres nos digan debemos desconstruirnos? Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque creo que sí es bien válido que cualquier concepción que tengamos nos tomamos un poquito de tiempo de introspección. Creo que la introspección es la parte más importante de lo que nos vuelve seres humanos. ¿Cuál es la única diferencia que tenemos los seres humanos con otros animales, o más específicamente otros mamíferos? Que tenemos autopercepción de nosotros. Tenemos autopercepción y podamos hacer ese ejercicio de deconstruirnos, de tomar alguna concepción natural o heredada o incluso instintiva y decir, a ver, esta idea, ¿cuáles son los bloques que me llevó a pensar en ello? Es muy válido que tú deconstruyas la idea que tú quieras, del tema social que a ti te guste. Sí es bien válido que lo hagas, nada más tengamos cuidado que estas nociones sean esos mismos bloques que estamos deconstruyendo para esa concepción realmente sean correctas, porque eso puede ser hasta un tema filosófico. Para llegar a una concepción, hubo 5 pasos o 5 ideas que me llevó a eso. ¿Realmente es verdadera cada una de las ideas? El mismo ejemplo, ¿hay patriarcado o matriarcado? Si asumimos así sin cuestionar, porque soy progre, vivo en patriarcado, pues bueno, claro, entonces ya todo el cimiento ya estuvo mal hasta arriba. Entonces, sí es bien válido que hagas ejercicios de construcción, pero ten cuidado que uno, no eres tú como individuo, sino tus ideas que forman parte de tu individuo, y dos, que esas ideas realmente sean desde un punto de vista que tú consideres justicia, igualdad y masculinidad o masculinismo. Todas aquellas mujeres que hablan de hombres deconstruidos usualmente son hembristas, es decir, quieren un beneficio para las mujeres y lo están haciendo como un método de manipulación. Si hablan de construir cierta idea en particular que tú hayas expresado, entonces sí es una mujer que ha trabajado mucho en sí misma y sabe perfectamente. Si tú dices, todos los hombres tienen que ser proveedores, si realmente es feminista va a decir, esa noción habría que deconstruirla. ¿Por qué? Porque el feminismo habla de igualdad y hoy en día ya las mujeres trabajan, estudian e incluso hay cuotas de género. Entonces, ¿realmente el hombre es el único responsable de proveer? E incluso la economía actual
Yo creo que no, pero van a ser pocas las mujeres que realmente piensen así. Van a decir, sí, claro, eso sí, pero también te van a hablar de, si tú no haces todo lo que yo quiera, básicamente en resumen, entonces no estás deconstruido. Ten cuidado con el método, la forma con la que estás deconstruyendo. Muchísimas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.